tardes para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas. Bueno, hoy nos convoca un hecho histórico bastante interesante dentro del mundo académico, bastante discutido, bastante debatido, ¿verdad? Que justamente es la captura del buque brasileño el Marqués de Olinda un 12 de noviembre del año de 1864. Este 12 de noviembre se cumplió a ver los 161 años de aquel hecho, de aquella captura ordenada, por supuesto, que por el gobierno paraguayo del entonces presidente de la República, Francisco Solano López. Bueno, es decir, justamente tenemos que analizar cómo corresponde esta situación, porque los que analizan de forma muy parcial dan por hecho que la reacción paraguaya no fue la correcta, sino que Francisco Solano López debió guardar un poco más de decoro, utilizar un poco más la diplomacia, no capturar el Marqués de Olinda. Y bueno, pero para eso hay una serie de procesos diplomáticos previos que nosotros en este programa vamos a analizar juntos para ver si esa reacción fue justa, si fue una reacción exagerada. ¿Qué hizo el Imperio del Brasil en el Uruguay? Las acciones fueron expansionistas, fueron de cuidado para los súbditos brasileños. Bueno, todo este tipo de planteamientos nosotros tenemos que preguntarnos, y me gustaría que voy a leer sus opiniones al aire, que puedan escribirme al WhatsApp de la radio al 0994 44 10 20, y justamente ahí pueden expresar sus opiniones y yo las voy a estar leyendo al aire. Bueno, este buque de vapor mercante de guerra y de pasajeros justamente tenía un casco de madera. Nosotros en televisión, Sergio, David, tenemos el buque insignia, si podemos ir mostrando, ¿verdad? Tenía un casco de madera, como les dije, de poco calado, lo que hacía ideal para la navegación fluvial y justamente especial para el río Paraná y Paraguay, y tenía aproximadamente unas 180 toneladas, como dicen los investigadores expertos en historia naval, y que era impulsado por un motor de 80 HP. Perteneció primeramente a la compañía Bernal y Carrega y luego a la Mati y compañía. Después de su captura fue artillado, pasó a integrar, por supuesto, la flota paraguaya, participó en la batalla naval de Riachuelo por el lado paraguayo y, bueno, resultó también hundido, dicho sea de paso. El tema para entender esta situación del Marqués de Olinda, sabemos que siempre se presenta como que es la captura del vapor como inicio de la guerra, pero eso es un error, ¿verdad? Justamente, y siempre es anecdotario contar lo que hicieron nuestros políticos en el Congreso, pero por suerte se pudo resarcir y se pudo corregir. Sergio, ¿será que puedes ponernos la imagen de la insignia del Marqués de Olinda? Bueno, eso es lo que se pudo rescatar. Está hoy en un museo privado, eso pertenecía al Marqués de Olinda, ¿verdad? Y bueno, y nuestros políticos, al desconocer nuestra historia también, ¿verdad?, marcan como los festejos del sesquicentenario justamente la toma o la captura del vapor Marqués de Olinda, bueno, dejándonos internacionalmente como agresores, ¿verdad? Bueno, pero por suerte se pudo subsanar a tiempo ese error. Lo que pasa es que los hechos que se producen en una guerra, y más todavía con las características de la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, genera mucho tipo de controversias, porque las personas tienden a querer justificar ideológicamente ciertas acciones. Pero aquí lo malo que nosotros podemos analizar, por lo menos en el ambiente académico, es que siempre se quiere responsabilizar a un solo Estado
y en este sentido responsabilizar a un solo gobernante. Una guerra jamás va a iniciar, eso es de gente muy cándida, pensar que todo un poder nacional, y en este caso 3 poderes nacionales aliados, con todo lo que conlleva, ¿verdad? El poder político, económico, psicosocial, de innovación, militar, va a estar movilizado por una sola persona, ¿verdad? Obviamente que sabemos que los intereses de una guerra siempre son crematísticos, siempre hay otro tipo de intereses de fondo para que esto, bueno, tenga una escalada y termine en lo que es una guerra. Pero la irrupción armada paraguaya, lo que nosotros tenemos que tener claro y que nos enseña mucho eso en la parte diplomática, es que tuvo acciones, es decir, dependía de las acciones del Imperio del Brasil en el Uruguay. Y justamente eso se puede ver estudiando las notas primeramente del 30 de agosto del año 1864, luego la del 13, la del 14 de septiembre, donde el gobierno paraguayo iba marcando su postura con relación a esta intervención militar. Pero para eso vamos a presentar hoy una breve cronología que ustedes la pueden leer en mi libro, realizado con los investigadores también, Emilio Urdapalleta y Rafael Enrique Pérez Reyes, que justamente él estaba, el doctor Reyes, tocando el análisis del derecho internacional del siglo XIX, el derecho de gentes, el derecho consuetudinario, el derecho de la práctica entre los estados. Todavía no podríamos hablar de un derecho de por sí positivo, ¿verdad? Pero sí de un derecho de prácticas que todos conocían, ¿verdad? Bueno, entonces, antes de llegar al 12 de septiembre, vamos a analizar estos pasos. El Ministerio de Asuntos Exteriores, que es del imperio, que dictaba las instrucciones al consejero Saraiva, Saraiva tuvo más de 60 ejes directrices de su Ministerio de Relaciones Exteriores. No es que Saraiva y nunca, jamás la diplomacia, que estamos hablando de la alta política, y menos San Cristóbal y después Itamaraty, ¿verdad? Va a ir a improvisar un asunto tan delicado como presentar un diplomático, y que ese diplomático de fondo tenga la famosa ayuda de la diplomacia de las cañoneras. Es decir, Saraiva desplegó todo, y el gobierno del Brasil, ¿verdad?, a fuerzas terrestres y navales en el Uruguay. Entonces tenemos que entender por qué se presentó básicamente un ejército, no solamente el ejército es por tierra, ¿verdad?, sino que esta fuerza en conjuntez, eso sería lo más adecuado hablar desde el mundo militar, porque vemos que se fusionan para trabajar la marina y el ejército en tierra, ¿verdad? Entonces, el 24 de abril, Saraiva parte de Río de Janeiro al bordo de la fragata Amazonas con destino a la República del Uruguay como ministro plenipotenciario del Brasil en una misión diplomática al Estado uruguayo. Bueno, supuestamente Saraiva tenía la misión de defender a los derechos de sus súbditos, derechos que se venían, vamos a decir, presentando ciertas quejas y que no recibían satisfacciones desde el año 1852. Al 64, que son casi, no sé, 10, 12 años aproximadamente, ¿verdad? Y bueno, dada la casualidad, ¿verdad?, que después vamos a ver que problemas que duran años, el imperio pretende que se resuelvan días, cosa que el mundo diplomático sabe que eso es imposible, ¿verdad? Si no resolvieron las cosas en años, tampoco lo harán en 6 días, cuando se presenta el ultimátum correspondiente. El 6 de mayo, Saraiva, este diplomático, llega a Montevideo. El 14 de mayo presenta, por supuesto, que sus credenciales ante el gobierno oriental. Y el 16 de mayo, el doctor Juan José de Herrera envía una nota a Saraiva indicando que si las tropas brasileñas, porque Saraiva no fue solo, ¿verdad? Saraiva fue con una fuerza armada. Y desde cualquier punto de vista, la presentación o el despliegue, o mírame, vengo con esta fuerza, ¿verdad?, es un acto de agresión, ¿verdad? No formal,
pero es un acto de agresión mostrar que, bueno, acá nosotros o negocias con nosotros o yo me retiro del aspecto diplomático y te dejo con ellos, ¿verdad? Es así. No hay otra forma de entenderlo. Por más diplomacia que uno quiera poner en la interpretación, no queda de otra. Si un diplomático va acompañado de una fuerza terrestre y naval grandes para presentar los supuestos motivos y exigir ciertas satisfacciones, se entiende que si no le dan esas satisfacciones, bueno, ya queda a cargo de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y eso es un acto de agresión, no es un acto de diplomacia. Bueno. Entonces, por eso es que el doctor Herrera, en el 16 de mayo del 64, afirma y le indica que si las tropas brasileñas cruzan la frontera de la zona norte de su país, sería considerado casus belli. Así de simple. Y por supuesto que lo hicieron. A Brasil no le importaba mucho qué consideraban o qué no. A Brasil siempre les interesó trabajar por sus intereses geopolíticos, ¿verdad? El 18 de mayo, Saraiva, que presenta una nota al gobierno del Uruguay, mencionaba varias solicitudes del imperio que, como les dije, que datan del año 1852, donde mencionan ellos, ¿verdad?, que el gobierno imperial necesitaba obtener para los ciudadanos residentes, brasileños residentes en el Uruguay, una serie de satisfacciones. Por supuesto, ustedes tienen que entender lo siguiente. No es que con esta misión, con la misión Saraiva, es que el Uruguay iba a empezar a plantearse, brindar ciertas satisfacciones por escrito de lo que había pasado con los súbditos, que de paso estaban muy bien ahí, ¿verdad? Porque tenían inclusive ventajas que los propios uruguayos no tenían con relación a la renta de tierras, con relación a los impuestos. Y las quejas, cuando uno lee a profundidad las quejas que presenta el Imperio del Brasil, que a sus súbditos se les obligaba a enrolarse o a cumplir funciones militares en las Fuerzas Armadas brasileñas, no es que eran sus súbditos, sino que ya eran prácticamente uruguayos, ¿verdad? Hijos de brasileños nacidos en el Uruguay. Y por supuesto, cuando vos también, extranjero, estás viviendo en otro territorio que no es el de tu país, uno tiene que amoldarse y adecuarse a las leyes de ese país donde vos estás viviendo. No es que vas a venir a ser un estado dentro de otro estado. El tema no funcionan así entre los estados. Uno llega, se les abren las puertas, pero uno tiene que respetar las leyes que rigen en ese territorio o en ese estado o dentro de esa forma de gobierno. Y esas son cosas muy básicas. Esas son cosas que todos tenemos que saber, ¿verdad? Entonces, mencionando su solicitud, ¿verdad?, el gobierno uruguayo también le responde que en su debido momento ya fue notificado el imperio y que ya dieron las respuestas correspondientes a ciertas quejas. El 20 de mayo, y aquí empieza a ponerse interesante esta misión diplomática, se presentaron varios buques de guerra del Imperio del Brasil a la vista de todo el pueblo uruguayo. Los buques eran comandados, por supuesto, por el almirante Joaquín Márquez Lisboa, más conocido por todos como el Barón de Tamandaré. Los buques dispuestos para apoyar, esos son términos muy diplomáticos, para apoyar la misión Saraiva. Eran el buque insignia el Amazonas, el Jequitinhonha, el Belmonte, Ibai, el Mearín, el Araguarí. Y por tierra estaba nada más y nada menos que el general Mena Barreto, que comandaba un ejército conformado por varias guarniciones. Estamos hablando de infantes, artilleros, inclusive una fuerza de caballería, todo lo que corresponde a un ejército por tierra. Es decir, si vos te ibas a una misión pacífica solamente a exigir que se modulen y que se otorguen ciertas satisfacciones para tus súbditos, no había necesidad de hacer este despliegue de fuerzas
tan grandes, ¿verdad? Es decir, aquí vemos que la intención era otra. No era que solamente iban a defender los intereses de sus súbditos. Acá estamos viendo que otro tipo de intereses eran los que se iban a plantear. Y ahí vamos a ver cómo el Brasil se inmiscuye dentro de la política doméstica, dentro de la política interna del Uruguay, y básicamente lo que realiza es un cambio de gobierno, ¿verdad? El gobierno blanco por el gobierno colorado, por un gobierno afín a sus intereses, que fue el gobierno colorado, donde no se puede negar la intervención brasileña en este cambio de gobierno. Es decir, vemos que interviene directamente en la política del Uruguay. Y por supuesto que esto es alarmante en la región. Por supuesto que fue alarmante para el mariscal Francisco Solano López. Esto era grave, esto rompía un equilibrio político en el Río de la Plata. Y vemos acá que por sobre todas las cosas, vemos que el Brasil tenía desplegado y quería implementar este expansionismo, que no es que se ve solamente a esta altura, sino que de años atrás, eso era una política clásica del Imperio del Brasil, y si nos retomamos atrás de Portugal, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, el 24 de mayo, seguimos nosotros con nuestra cronología, el doctor Herrera envía una nota al ministro Saraiva, donde básicamente respondieron todos sus argumentos, es decir, todas las cosas que Saraiva peticionó diplomáticamente que se le brinde una explicación, el gobierno uruguayo, y eso nosotros tenemos totalmente publicado, una cronología de esta misión, las respondió absolutamente todas, así con lujo de detalles. Entonces, exteriorizaban que básicamente que el gobierno uruguayo era injusto con las apreciaciones hacia los súbditos brasileños. Bueno, de ese tenor era, ¿verdad? Y también dijeron que estaban al corriente de la ayuda que brindaban a Flores. Le estaba diciendo, miren señores, nosotros aquí, el gobierno uruguayo no es tonto, ¿verdad? Ustedes están viniendo acá supuestamente por un tema de sus súbditos, pero nosotros sabemos que en el fondo, es decir, la inteligencia del Estado uruguayo sabía absolutamente toda la ayuda que el Imperio del Brasil le estaba brindando a este insurrecto de Venancio Flores, que quería, por supuesto, quedarse con el poder político en el Uruguay, y que le estaban suministrando nada más y nada menos que armamentos, siendo justamente respaldados. También no podemos obviar que la Argentina, porque es una suerte, me van a disculpar la expresión, pero Venancio Flores era el capanga de Mitre, ¿verdad? Eran más que amigos, eran una suerte de aliados oscuros, ¿verdad? Y también, por supuesto, el Imperio del Brasil. Pasamos al mes de junio, va subiendo los roces en el ámbito de la diplomacia, y el doctor Vázquez Agastume entrega sus disculpas justamente al gobierno paraguayo por el tema de la detención de nuestro vapor mercante paraguayo, el Paraguarí. También los uruguayos metieron la pata con nosotros. Eso es categórico, ¿verdad? Pero trataron de rever lo más pronto posible esta situación, ¿verdad? Porque el Paraguarí lo que estaba haciendo era transportar ciertos armamentos modernos hacia el Paraguay. La gente también que dice que el Paraguay durante la guerra de la Triple Alianza solo tenía rifles a chispas, es como que desconocen también que teníamos ciertos cargamentos de armamentos que no eran los famosos rifles a chispas, ¿verdad? Eran un poco más modernos, pero ciertamente después con el bloqueo que sufrimos por tierra, por agua y diplomáticamente, ¿verdad? Los accesos a la adquisición de armamentos para sostener la guerra ya era una cuestión imposible. El 5 de junio, aquí aparece el ministro plenipotenciario Edward Thornton, ¿verdad? Llega a la capital oriental acompañado del ministro argentino Elizalde y el doctor Lamas, ¿verdad? Lo que básicamente este grupo, esta comitiva, podríamos decir de forma más elegante, esta comitiva diplomática quería hacer en el Uruguay era
bueno, tratar de negociar con el gobierno, darle un porcentaje, algo que le guste a Venancio Flores, al gobierno uruguayo para que siga manteniendo el poder, ¿verdad? Pero Flores no era tonto. Flores pidió la cartera de guerra en el Uruguay y por supuesto que él es el no rotundo, es decir, estamos hablando de un insurrecto político, estamos hablando de alguien que nos quiere derrocar y justo le vamos a dar el Ministerio de Guerra a Flores, pero jamás en la vida, dijo el gobierno blanco, ¿verdad? Pero vamos a ir analizando esto con detalle. Entonces, básicamente, el 5 de junio llega esta comitiva diplomática. El 10 de junio fue aceptada esta misión por el doctor Herrera, porque básicamente uno no puede decir, no vamos a aceptar la ayuda de una potencia como la inglesa, ¿verdad? Por supuesto que va a aceptar esta comitiva. Del 11 al 29 de junio, imagínense todos esos días de negociación, Thornton y Elizalde tienen una reunión con Flores, donde le informaron que el gobierno del Uruguay estaría dispuesto a ceder a todas las peticiones que se plantearon, las posibilidades, es decir, lo que se presentó en la mesa de negociación. Y en este ínterin se dio la famosa reunión de puntas del Rosario, ¿verdad? Las reuniones ahí donde, por supuesto que efectivamente no podemos decir que tenemos un tratado escrito, pero sí tenemos testimonios de ciertos protagonistas que participaron en estas reuniones en Puntas del Arroyo de Puerto Rosario, que dicho sea de paso, era el PC de Flores, donde estas personas después, justamente después de la guerra de la Triple Alianza, van sacando ciertos datos que son muy interesantes y dicen, bueno, la alianza contra el Paraguay no surge en mayo del 65, sino es de junio del 64, apuntando a esta reunión, ¿verdad? Entonces, cuando no tenemos nosotros oficialmente un tratado para analizarlo, entonces siempre queda abierto para el debate y la discusión, de decir, no, efectivamente no fue así, no hubo ninguna alianza ahí, otros sin embargo dicen que sí, ¿verdad? Pero lo importante no es lo que nosotros hoy en la actualidad podamos decir, ni lo que yo pueda decir como historiadora, ni lo que puedan decir otros como investigadores, sino lo que dicen los testigos protagónicos de lo que aconteció en ese lugar. Eso sí es importante. Eso es lo que verdaderamente tiene peso para la hermenéutica histórica. Bueno, entonces se dieron estas reuniones donde, por supuesto que yo tengo y concuerdo cuando leo a estos protagonistas que sí efectivamente se acuerda una guerra contra el Paraguay. Obviamente no con las características quizás como se desarrolló, pero sí hacer la guerra al Paraguay, porque esas ya fueron las intenciones de antes y nosotros para eso podemos remitirnos no tan lejos, así cercanamente a los tratados del Paraná del año 1856 y 1857, donde claramente las intenciones, y estamos hablando del gobierno de don Carlos Antonio López, era hacer la guerra al Paraguay. Y lo dicen explícitamente. Y como los conductores del Estado sabemos, ¿verdad? Lo que es la planificación de un Estado, ahí ya se hablaba de las hipótesis de guerra en contra Paraguay. Y esas hipótesis estaban planificadas a corto o mediano plazo. Y para eso hay que entender un poco cómo se manejan los estados. El 4 de julio, justamente ante esta situación ya muy grave, el doctor Herrera renuncia a su cargo. Y varios ministros del gabinete de Aguirre van renunciando a sus cargos, ¿verdad? Específicamente el 4 renuncia a Herrera y el 5 le siguen una serie de señores ministros que van renunciando a sus cargos, ¿verdad? Porque no toleran este tipo de imposiciones. Pues esto es una intromisión muy grande a la independencia y a la política doméstica del Uruguay. El 6 de julio se produce una gran manifestación popular. Para la gente se manifiesta frente a la sede del gobierno del presidente Aguirre,
donde afirma que Aguirre a la gente trata de calmarle y le dice básicamente así en términos resumidos, le digo que él no va a aceptar absolutamente nada, ninguna imposición de estos extranjeros que sea desfavorable para su república, ¿verdad? Entonces trata de bajar los ánimos también en el Uruguay. Entonces el 7 de julio llega un comunicado justamente de Thornton, este ministro inglés, al cuerpo mediador con la propuesta de Aguirre, donde Thornton básicamente establecía, ¿verdad?, que entregaría los ministerios a los miembros conservadores del Partido Colorado. Es decir, para entender, se hizo una negociación en esa comitiva donde estaba Thornton, donde se sentaron a hablar con el gobierno de Aguirre, y Aguirre decía, bueno, yo puedo ceder ciertos ministerios, voy a ceder sin ningún problema a ciertos cargos a miembros conservadores del Partido Colorado, hasta ahí no hay problema, pero menos el Ministerio de Guerra. El Ministerio de Guerra ni sueñen que voy a ceder. Básicamente esa era la postura de Aguirre, ¿verdad? Y bueno, el Ministerio de Guerra sería ocupado por el coronel Leandro Gómez y los mediadores no aceptaron esta propuesta. ¿Por qué? Porque querían que esté Flores ahí. Por poco, es decir, si Aguirre aceptaba eso, era entregarle directamente el poder, porque Flores no era ningún nene de su mami, ¿verdad? Él estaba ahí con todas las intenciones de quedarse en el poder del Uruguay. Se enojó Thornton. La comitiva queda enojada y por la tarde se retiran y ponen fin a estos trabajos, a las mesas de negociación, directamente ponen un fin a esto. El 14 de julio del año 1864, ustedes tienen que saber que yo estoy hablando del año 1864, no salí de ese año. El informe de Mellefeuille justamente menciona que Saraiva se retiró a la capital argentina para entenderse con Mitre. Es decir, tenemos que saber que en el mundo diplomático no se ataca o no se agrede sin previamente asegurarse aliados. Y Saraiva no era ningún improvisado. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Saraiva ya salió con el ultimátum del Brasil. Eso no es algo que, surgió la escalada diplomática. No, era su carta, una de las cartas, un as bajo la manga, como se dice en el mundo diplomático, que, bueno, no resulta este, vamos al plan A, no resulta este, vamos al plan C, no resulta este, y así sucesivamente. No resulta este, bueno, llegamos a lo último, te presentamos el ultimátum, pero el ultimátum también estaba estudiado. No vayan a pensar que fue una creatividad solamente de Saraiva eso. Es decir, el mundo diplomático es el gobierno, es como, a ver, le voy a dar un ejemplo sencillo. Una orquesta, ¿verdad? Los músicos vendrían a ser los diplomáticos que interpretan una partitura, ¿verdad? Y la partitura son las directrices de gobierno que se le entrega a estos ejecutores. Y Saraiva solamente ejecutó lo que el gobierno ya planificó de antemano. Y esto no puede ser algo improvisado. Entonces, el 21 de julio, Saraiva envía constantes informes al Parlamento brasileño. En una comunicación informa que había conseguido el consentimiento por parte de Mitre con relación a las represalias que el Imperio del Brasil tendría contra el Uruguay. Es decir, el 21 de julio, Saraiva comunica a su gobierno, miren, yo le conté a Mitre lo que nosotros vamos a hacer en el Uruguay. Las represalias, todo lo que vamos a movilizar en el Uruguay, Mitre está enterado. Y Mitre dice, dale, me dio el ok. Y eso lo informa el 21 de julio. Es decir, no pueden decir que el ultimátum brasileño al Uruguay fue una cuestión circunstancial y espontánea. ¿Entienden? Y eso es algo que tenemos que entender. Si Saraiva ya venía con todo esto, iba sacando las cartas que tenía de acuerdo a la necesidad y a las circunstancias que se desarrollaban.
Entonces le dice, mira, informa a su gobierno, ¿verdad? Que Mitre, con relación a las represalias, tendría contra el Uruguay por los blancos, por la intransigencia del presidente Aguirre. Yo creo que los señores del Imperio del Brasil tenían problemas muy graves con las personas que eran electas por el pueblo. El Partido Blanco fue electo constitucionalmente por el pueblo. Francisco Solano López fue electo en un congreso. El Brasil apoyó un golpe de Estado. Mitre no sabemos, es decir, confusamente llegó al poder, ¿no? Es decir, no sabía si ganó, si perdió, qué pasó en Pavón, ¿verdad? Y bueno, y el otro era un emperador. Esa imposición total, ¿de qué libertad? ¿De qué, vamos a decir, constituciones o leyes de derechos individuales puede hablar un emperador esclavócrata, ¿verdad? Lo mismo, lo mismo podemos decir con la guerra de policía de Mitre. Es decir, barbaridades es lo que estaba pasando en la política de nuestros vecinos, pero nosotros éramos los bárbaros. Según ellos, nosotros éramos los bárbaros, ¿verdad? Y bueno, pasamos al mes de agosto. Acá se descompone todo, como solemos decir. El 4 de agosto, son 6:32. Se me pasó el tiempo del corte. No sé si lo hacemos ahora o continúo nomás. Acá me están dando luz verde para que continúe. Dice, bueno, genial. Entonces, gracias acá a la producción. El 4 de agosto, el gabinete del emperador ordena a Saraiva que presente el ultimátum contra el Uruguay. No le está diciendo, sabes que tenés que realizar, tenés que escribir, tenés que crear. No, presenta el ultimátum, le dice. Ese que tenés ahí, presentá. Así de simple, de verdad. Bueno, entonces el 9 de agosto el gabinete del presidente Aguirre, estamos hablando del Partido Blanco, del partido que estaba legítimamente en el poder en el Uruguay, devuelve esta indignación de documentos a Saraiva, porque vamos a decir que no es el primer caso en que un funcionario diplomático que traspasa lo que vendría a ser el marco de su función. Es decir, ya se estaba metiendo en la política del Uruguay. Los diplomáticos no hacen eso. El trabajo del diplomático no es generar revoluciones y cambios de la política o cambios de gobierno en un Estado. Eso no hacen los diplomáticos. Y me recuerda el caso de Pereira Leal, ¿se acuerdan, verdad? Que por el cual nosotros tuvimos, casi entramos a un conflicto también con el Imperio del Brasil, cuando tuvo problemas con don Carlos Antonio López, porque don Carlos Antonio López le dijo, sabes que tu proyecto, que me presentás de querer tener tu lado acá en el río Apa, acá no vas a venir con eso, ¿verdad? Esto es inviable para nosotros, atenta contra la seguridad nacional del Estado paraguayo. Le mandó volar don Carlos Antonio López, porque no por presentar ese proyecto, sino porque este diplomático tuvo reuniones con otros diplomáticos residentes en Asunción para decirle, tenemos que derrocarle a don Carlos Antonio López. Y eso no es impensable que un diplomático pueda meterse en la política de ese país donde él está cerca, representando a su Estado en ese otro país. No tiene que tener esa injerencia. Y lo mismo, si venimos a 1864, Saraiva no podía meterse en el problema doméstico interno del Uruguay y fomentar este tipo de cosas, ¿verdad? Que supuestamente fue por la defensa de sus súbditos. Gente, no sean ingenuos. Definitivamente no fue así, porque todas las respuestas que el gobierno blanco uruguayo le dio a Saraiva para que comunique también a su gobierno, se las pasó por alto, no le interesó, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros vemos? ¿La defensa de sus súbditos o la defensa de su aliado político en el poder? ¿Qué es lo que nosotros vimos como consecuencia de todo esto? Le vimos a Flores en el poder. Y eso es lo que quería el Brasil, y eso es lo que quería la Argentina también, porque estaban todos alineados a una misma ideología política, ¿verdad?
Bueno, continuamos. El 11 de agosto, Saraiva se retira del Uruguay y se pone en marcha hacia Buenos Aires. Y aquí, en Buenos Aires, pasa algo muy interesante, que es un protocolo secreto entre Saraiva y Elizalde, ambos diplomáticos, donde básicamente este protocolo del 22 de agosto de 1864 es como la alianza explícita. Es decir, unite a mí, no me hagas problemas, básicamente decía el Brasil a la Argentina, porque acá hay casos de desinteligencia de los estados. Y porque hay problemas de desinteligencia, el derecho público a nosotros nos apoya para intervenir. Y el Uruguay está siendo un estado desinteligente. Y ahora lo que nosotros nos preguntamos es quiénes eran ellos para decir qué estado se maneja de forma inteligente o desinteligente para poder intervenir con una fuerza militar grande, ¿verdad? Que es lo que finalmente hicieron. Entonces lo que hace Saraiva es asegurarse esa verbalización que se hizo un mes atrás, justamente con Mitre, y lo plasma en un protocolo del 22 de agosto del año 1864, donde básicamente se habla de la intervención uruguaya por la desinteligencia de su Estado, que era necesario hacer esto. Por favor. El 22 de agosto, entonces, los buques brasileños reciben autorización para el inicio de las represalias. Asimismo, 22 de agosto. Todas estas informaciones que estoy compartiendo con ustedes, por supuesto que estaba manejando el Estado paraguayo. Y a esta altura, Francisco Solano López no estaba con el tema del Marqués de Olinda, no estaba que vamos a romper nuestras relaciones diplomáticas, estaba observando toda esta intromisión, esta barbaridad. Porque si lo hacen en Uruguay, la seguridad paraguaya también estaba en riesgo ante este sistema expansionista político del Imperio del Brasil. Y por supuesto las ganas que siempre tuvo la Argentina de reconstruir su famoso virreinato del Río de la Plata y siempre de jodernos en el aspecto económico con su... Bueno, eran vecinos portuarios muy intensos, ¿verdad? y nos cerraban el puerto, nos abrían el puerto, nos cerraban... Bueno, así no, siempre nos tuvieron así. No hay forma de decir que no lo hacían, que la presión económica no existía en contra de Paraguay, ¿verdad? Y por supuesto que anhelaban territorios paraguayos. Acá podía estar Juan Pérez en el poder, en el Ejecutivo, que igual ellos iban a hacer lo que tenían que hacer, ¿verdad? Es decir, eso no quiere decir que Francisco Solano López no haya sido también un poco desmedido en sus reacciones. Él podía haber manejado esto con un poco más de inteligencia, ¿verdad? Y eso es una crítica que tenemos que hacer, no nos queda de otra. Pero tenemos que mirar si su reacción final fue desmedida o es porque ya no quedaba de otra situación. Porque yo creo que no quedaba de otra situación por la advertencia diplomática que el gobierno paraguayo en más de 3 ocasiones realmente presentó, como diciéndole, mira, nosotros podemos reaccionar de forma armada si vos atacás al Uruguay. Si vos violentás al Uruguay, nosotros nos vamos a afirmar en este tipo de situación y vamos a responderte con una fuerza armada también, porque vos te estás metiendo y estás rompiendo el equilibrio. Y no es que nosotros nos metemos porque nos creemos los héroes salvadores de los uruguayos. Nosotros salimos a defender nuestra seguridad territorial, nuestra seguridad como Estado. Y para comprender estas palabras escritas por Verges en la nota justamente del 30 de agosto, uno tiene que saber lo que es geopolítica. Tiene que entender cuál era el interés de Paraguay en el Uruguay. Tiene que comprender la esencia, qué significaba el puerto de Montevideo. Por supuesto que el puerto de Montevideo era muy diferente al puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires era mucho más comercial. El de Montevideo era más militar. Es decir, la situación en Montevideo era mucho más delicada. Saludos a todos los que están
mirando también por mis redes sociales. El 26 de agosto, el vapor del Salto de bandera uruguaya es perseguido por el buque brasileño Araguari. Es perseguido, es alcanzado, es atacado. Y cuando nosotros rompemos relaciones diplomáticas, imagínense romper relaciones diplomáticas, nosotros lo hicimos un 25 de octubre, así formalmente. 25 de octubre de 1864 nosotros rompemos nuestras relaciones diplomáticas porque todas nuestras advertencias, o podríamos decir ultimátum también, o contraultimátum, como le quieran llamar, nuestras advertencias, nuestra postura diplomática, porque enviar oficios diplomáticos a los encargados, a los representantes, es marcar una postura, en este caso no solamente local, sino también internacional, ¿verdad? Y el Imperio del Brasil hacer caso omiso, no darnos la reciprocidad y la seriedad en la contestación correspondiente, y vamos a hacer lo que nosotros queremos por nuestros intereses, nuestros súbditos, o no estoy enterado de lo que está pasando allá, o no tengo... Bueno, ese tipo de respuestas, bueno, nosotros... Y las agresiones continuas que se estaban desarrollando a ciudades indefensas del Uruguay, por supuesto, el Paraguay decidió, bueno, tenemos que romper relaciones diplomáticas. Y básicamente esto aconteció un 25 de octubre. Y eso es muy importante. Porque si nosotros rompemos relaciones diplomáticas con un Estado, este Estado no puede desoír o hacerse el desentendido ante una ruptura diplomática. Y más aún cuando esa ruptura tiene una carga de advertencia tan grande, ¿verdad? Plasmada en 3 notas oficiales del gobierno paraguayo, donde le decía, mira, tus acciones básicamente van a determinar las nuestras. Vos agredís, nosotros vamos a responder. Entonces, no es una ruptura diplomática nada más, sino tenía una carga, ¿verdad? Que iba a ser un motivo, una causa de guerra. Nosotros lo íbamos a tomar así y fuimos explícitos. Meses antes, en septiembre, ya enviamos nuestra tercera nota. El 14 de septiembre ya le enviamos. Es decir, ellos no pueden decir que desconocían la postura paraguaya. Entonces, cuando llegamos al mes de noviembre y se realiza la captura o la persecución, lo mismo que se le hizo al vapor del Salto de bandera uruguaya, Tamandaré le hizo a este vapor, nosotros lo hicimos con el Marqués de Olinda. Es decir, porque ellos pueden perseguir justamente al vapor del Salto, el buque brasileño lo puede perseguir, lo puede retener, lo puede desarmar, y nosotros no podemos hacer lo mismo con el Marqués de Olinda. Y además, el Marqués de Olinda no es el inicio de la guerra. Es decir, esto se desencadena por la intromisión del Brasil en el Uruguay, aliándose, por supuesto, con la Argentina. La captura del Marqués de Olinda no puede ser el inicio porque nosotros ya rompimos nuestras relaciones con el Brasil el 25. No es el inicio. El inicio estuvo marcado mucho antes. Y eso es lo que tendremos que analizar. Pasamos al 27 de agosto, el ministro brasileño residente en Asunción, el señor don César Viana de Lima, López pide una audiencia especial con él, ¿verdad? Estamos hablando de antes de la presentación de la nota, el 30 de agosto. Es decir, López primero habla qué es lo que están haciendo, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Un 27 de agosto se reúne con él, ¿verdad? En una audiencia especial. El 28 de agosto, el comandante de la Tercera División Naval del Imperio le exige al comandante militar en Paysandú, al coronel Leandro Gómez, el desarme del vapor de Villa del Salto. Es decir, ¿por qué el Brasil exige un desarme? Como que nos vengan a nosotros ahora y nos vengan con toda una fuerza militar y nos exijan un desarme. Es decir, pero ¿por qué se van a meter tanto así en la política? No era que ustedes estaban ahí con el tema de sus súbditos en la frontera nomás. Acá se están extralimitando,
¿verdad? Ya están pidiendo inclusive que no tengan la capacidad de defensa, hasta en eso se están metiendo, ¿verdad? El 30 de agosto, el gobierno uruguayo pide los pasaportes del ministro residente del Brasil, don João Alves, y al personal, por supuesto, toda su comitiva de su legación de Montevideo, y le comunican que tienen 24 horas para salir, rajen de acá, ¿verdad? Para que se retiren del Uruguay. Y bueno, y ese mismo día nuestro canciller, don José Verges, escribe la nota a Sagastume, le entrega, ¿verdad? Un tratado de paz, de cooperación y otra nota a la misma fecha vía el ministro del Imperio en Asunción, don César Viana de Lima, con calidad de ultimátum. Es decir, la nota del 30 de agosto del año 1864, presentada por el Paraguay, tiene una calidad de ultimátum. Y en el derecho de gentes, en el derecho internacional público del siglo XIX, un ultimátum no cumplido es dar vía libre a la actuación de Fuerzas Armadas. Por eso que Saraiva, cuando no se cumple su ultimátum del 4 de agosto, deja libre a sus Fuerzas Armadas. Ellos pueden y nosotros no. ¿Quién dijo eso? ¿Saben quiénes dijeron eso? Los que escribieron la historia del Paraguay al término de la guerra. Una historia llena de falsificaciones escritas desde el poder. Desde el poder, desde la conveniencia, desde la justificación. Eso es lo que hicieron. Entonces, expresaba esta nota del 30 de agosto del gobierno paraguayo, expresaba que justamente una posibilidad, la nota dice, el 30 dice una posibilidad. Después de las notas siguientes hablan ya de afirmaciones y de posturas ya firmes, ¿verdad? Pero aquí ya se hablaba de una posibilidad de la irrupción del Paraguay por el problema del Uruguay en caso de hacerse efectiva la cláusula del dicho ultimátum por considerar una amenaza para el Paraguay la presencia de tropas brasileñas en el Uruguay. Y sí, señoras y señores, por supuesto que es una amenaza. No es algo, que está lejos, ¿para qué nosotros nos fuimos? No. Es una cuestión regional que afecta a los estados. O si no, íbamos a hacer una isla, íbamos a estar aislados y vamos a implementar la política de relaciones exteriores del doctor Francia, ¿verdad? Pero para esa altura, ya cuando don Carlos Antonio López abra todas las puertas a todos los estados, era medio difícil cerrar a esa altura las puertas en el mundo de la política externa. Entonces sí se puede hablar perfectamente y se entiende desde ese punto al gobierno paraguayo que consideraban una amenaza la presencia de semejantes fuerzas en el Uruguay. Entonces, esta mención que hizo el Paraguay en la nota del 30 de agosto, ¿verdad?, sobre su seguridad nacional, porque en la nota del 30 de agosto es una nota bastante compleja, que no hay que leer así como una lectura periodística. Es una nota diplomática que tiene muchas líneas y es una nota realmente interesantísima, ¿verdad? La respuesta es más sencilla de la que me dice un diplomático cuando me voy y le pregunto, ¿verdad?, vos que estás más aversado que yo en el mundo diplomático, y me decía, la respuesta más sencilla de lo que vos pensás, profesora, ¿verdad? Paraguay pensaba que iba a quedar aislado, por un lado. Por otro lado, iba a quedar acogotado, y ciertamente es así. Iba a tener grandes problemas geopolíticos, económicos, ante la posibilidad de encontrarse con el Brasil, con Buenos Aires, que ocupen, que manejen el Uruguay. El mariscal Francisco Solano López es una persona muy, muy consciente de estos temas, de todo lo que estaba en juego si el Uruguay caía en manos de estos dos países, ¿verdad? Entonces, cuando en el año 1862 se le pregunta a un enviado en Río de Janeiro qué es lo que quieren los brasileños, qué es lo que pasa finalmente con ellos, ¿verdad? Es porque la tensión iba creciendo ya desde el gobierno de don Carlos Antonio López, ¿verdad? Entonces el Imperio de Braganza ya nos dio muchísimas señales más que obvias, hasta una
una flota de guerra, ¿verdad? Que no se atrevió nomás a pasar un mitad, ¿verdad? Ferreira de Oliveira. Pero hasta eso, ¿qué obviedad más grande podemos nosotros necesitar para decir, ay, los brasileños solamente están luchando por sus intereses? No es una política expansionista. ¿Qué clase de ingenuos pensaban que era Francisco Solano López? Lo que yo quiero saber, ¿verdad? Entonces, Alberdi, y voy a citar aquí, entendió esta situación a la perfección. Estamos hablando de Juan Bautista Alberdi, decía, Montevideo, decía Alberdi, es al Paraguay, por su posición geográfica, lo que Paraguay es al interior del Brasil, la llave de su comunicación con el mundo exterior. El día en que Brasil llegue a hacerse dueño de ese país, el Paraguay podría ya considerarse como colonia brasileña, aún conservando su independencia nominal. Y eso es algo que a mí me duele muchísimo, ¿verdad? Como paraguaya, porque no estamos muy lejos de lo que dijo Alberdi. Y a buen entendedor, pocas palabras. Bueno, básicamente tengo que ir cerrando el programa, tiene que entrar CAE. Todavía hay muchos más detalles, me quedé en el mes de agosto, tenemos que llegar al mes de noviembre, pero básicamente les invito a todos a seguir investigando, a seguir leyendo, ¿verdad? Obviamente hubo un intercambio, hubo una respuesta, nosotros enviamos una nota al 30, el 1 de septiembre el ministro del Imperio, ¿verdad?, aludiendo que actuaba de forma para salvar la vida y la honra de sus propiedades, los súbitos, dice, ninguna consideración le hará detenerse en el empeño de la sagrada misión que le incumbe de proteger la vida, la honra y la propiedad de sus súbitos, de su majestad el emperador, decía Viana de Límaca. Y sin embargo, en el Uruguay se estaba trabajando para darle la cartera de guerra a Flores, para eso estaban los brasileños ahí, para fijar las alianzas para desplegar sus fuerzas armadas en el Uruguay y que la Argentina apoye eso. Y también, por supuesto, irrumpir en la política uruguaya y hacer un cambio de gobierno. Es decir, una cosa es lo que te escriben en papeles diplomáticamente, sí, es por nuestros súbditos, sí, pobrecitos, por todo lo que ellos procuraron y por todo lo que invirtieron en el Uruguay, y otra cosa es la práctica, lo que verdaderamente estaban haciendo en el Uruguay. Básicamente, lo que les quiero decir con esto es que nos quedan muchos análisis, pero jamás podemos decir que solamente un Estado, y mucho menos una sola persona, puede ser responsable de una guerra con características regionales. Bueno, nos encontramos aquí el próximo sábado para seguir analizando esta historia, nuestra historia, que es tan amplia y tan interesante. Les dejo un beso enorme y nos encontramos pronto. Hasta luego.